Isaac era una persona natural, que tenía una debilidad natural. ¿Por qué disfrutaba tanto de la gracia de Dios? Simplemente porque Dios lo había dispuesto de esa forma. ¿No se dan cuenta que Dios dispuso eso para nosotros? Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El hermano Guido Olivares está aquí de nuevo para darnos sus comentarios acerca del estudio Vida de Génesis. Bueno, hermano Guido, el estudio Vida de hoy acerca de Isaac se titula Una debilidad natural como Abraham y una vida natural como Jacob. Antes de comenzar con el hermano Lee, ¿nos podría decir algo acerca de Abraham y de Jacob? Al hablar acerca de estos personajes hebreos del Antiguo Testamento, normalmente no pensamos en sus debilidades. Sin embargo, por medio de estos estudios vida, hemos llegado a ver la verdadera situación. Muchas veces oímos que Abraham es el padre de la fe, sobre todo cuando lo relacionamos con el nacimiento de Isaac. Abraham creyó que Dios llama las cosas que no son como que son. Además, Abraham creyó que Dios levantaría a Isaac de los muertos, después que lo presentó como ofrenda en el monte Moría. Abraham era un hombre llamado por Dios que vivió por fe y en comunión con Dios. Pero no obstante, si usted ha seguido la secuencia detallada de estos estudios vida de Génesis, se habrá dado cuenta que Abraham también aprendió muchas lecciones. Debido a sus debilidades, por ejemplo, fíjese en la manera tan natural en que él hacía las cosas. Note la forma en que trató de ayudar a Dios, al tratar de encontrar una solución astuta a sus problemas. Debido a esto, él engendró a Ismael por medio de su esfuerzo natural. Él pidió también que Eliezer tomara el lugar de su hijo y fuera su heredero. Todas estas situaciones nos enseñan que Abraham no era tan perfecto. Él tuvo debilidades donde actuó de manera natural e hizo las cosas según su astucia natural. Por medio de estas experiencias, vemos cómo fracasó, pues no confió en Dios, sino que hizo cosas según su concepto natural. De igual manera vemos que aunque Isaac era bendecido por Dios y disfrutaba la gracia abundantemente, aún así amaba con predilección natural a Esaú. Esto fue debido a que Esaú era un cazador y podía conseguir la carne de venado que tanto le gustaba a Isaac. La vida natural de Isaac era preferir a Esaú. Cuando lleguemos al estudio de Jacob, veremos que Jacob también vivió de manera natural. Jacob amaba a su hijo José según su preferencia natural, y esto causó muchos problemas en la familia, porque provocó celo e hizo que los 11 hermanos aborrecieran a José. En Isaac vemos exactamente la misma debilidad natural que tenía Abraham y la vida natural que tenía Jacob. Muy bien. La meta de nuestro estudio vida no es poner en evidencia las debilidades de estos tres, sino ver que nuestras debilidades y fracasos no nos descalifican ni nos impiden disfrutar la gracia. Bueno, aquí está Witness Lee y el estudio vida de hoy. In the past two messages En los últimos 2 mensajes concerning Isaac, acerca de Isaac, we have seen hemos visto que él era el heredero de la gracia y quien heredó la gracia en todos los aspectos. Y también vimos que él descansó y disfrutó toda su vida. Hoy día podemos ver que en esta persona que disfrutaba la gracia, todavía hay una debilidad y una vida muy natural. Es muy interesante ver
porque en Isaac también podemos ver la vida natural de Jacob. Jacob amaba a su hijo José, pero lo hacía según su preferencia natural, y esto causó problemas en la familia. ¿Y qué tal Isaac? Isaac también amó a Esaú de la misma manera, en forma preferencial, porque Esaú era un cazador diestro y podía conseguir venado para su padre. Así que su padre tenía preferencia por este hijo, y esto causó problemas en la familia. Así que vemos que los dos eran iguales. Pero no se olviden que Isaac era una persona que disfrutaba la gracia. Esto está completamente en contra de nuestro concepto natural. Todos diríamos, no, esa persona con esa debilidad que lleva una vida tan natural nunca disfrutaría la gracia de Dios. Bueno, ese no es el hablar de Dios. Les digo que en la palabra de Dios me doy cuenta que hay una persona que no es nada espiritual. Isaac era una persona natural, que tenía una debilidad natural. Entonces podrían preguntarme, ¿por qué disfrutaba tanto de la gracia de Dios? Simplemente porque Dios lo había dispuesto de esa forma. Dios lo dispuso así. ¿No se dan cuenta que Dios dispuso eso para nosotros, los cristianos genuinos? Nuestro destino es disfrutar de la gracia de Dios. Fuimos predestinados a disfrutar de la gracia de Dios. Hallelujah. ¡Aleluya! We all have to say, Todos debemos decir, we were predestinated fuimos predestinados to enjoy the grace of God. a disfrutar la gracia de Dios. No importa lo que digan. Si dicen soy bueno, entonces tengo el privilegio de disfrutar de la gracia de Dios. Y si no soy bueno, no soy espiritual, no puedo disfrutarlo. ¡No! Ese es el concepto religioso. Eso es lo que enseña la religión. Pero la Biblia no enseña tal cosa. Tal vez la gente dirá, si es así, entonces no seamos espirituales. No, tampoco puede decir eso. Si es espiritual, no significa nada. Y si no es espiritual, tampoco quiere decir nada. No crea que ser espiritual le ayudará o que no ser espiritual le ayudará. No, la gracia no depende de lo que nosotros somos. La gracia está en otra categoría completamente distinta. No se relaciona a nuestro ser. Si es que es bueno, si es malo, si es espiritual, si no es espiritual, eso no representa nada para Dios, porque Dios nos ha designado para que seamos el objeto de su gracia. Entonces la gracia vendrá a nosotros. Todo depende de lo que Dios ha ordenado. Pausemos aquí. En esta porción tenemos un punto delicado que quisiera dedicarle tiempo. Winnesley dijo que hemos sido destinados a disfrutar la gracia sin importar cuán espirituales somos. ¿Es cierto que nuestra espiritualidad no significa tanto para Dios como el que nosotros disfrutemos la gracia? Bueno, esta es una pregunta muy delicada. Sí, en este mensaje oímos algo impresionante que desbarata nuestro concepto natural religioso acerca de quién está calificado para disfrutar la gracia de Dios. Nuestro nivel de espiritualidad, cualquiera que sea, no nos ayudará a disfrutar la gracia de Dios. Si al escuchar esto nos sorprendemos, ciertamente pone en evidencia nuestro concepto natural religioso. La espiritualidad de la cual el hermano está hablando aquí no se refiere a caminar o a vivir según el Espíritu. Al contrario, él está hablando de la espiritualidad en el concepto religioso, donde la gente trata de ser espiritual por su propio esfuerzo y sus propias obras. Nuestro concepto natural religioso acerca de ser espiritual razona
que si nos portamos bien o nos esforzamos en ser mejores cristianos, entonces tenemos derecho a disfrutar más de la gracia de Dios. Así que cuando sentimos que somos buenos y espirituales, entonces esperamos que Dios nos recompense con más gracia. En esta condición espiritual, pensamos que no podemos mentir o hacer cosas malas y nos enorgullecemos religiosamente. Pero la gracia no se basa en lo que somos. Si somos espirituales, no disfrutamos más gracia. Y si no lo somos, no perderemos la gracia de Dios. Todo depende de la disposición de Dios y no de lo que seamos nosotros ni de lo que podamos hacer. Él designó que nosotros los creyentes disfrutáramos de la gracia de Dios. Lo que este mensaje afirma es que todos nuestros esfuerzos de ser buenos no nos hacen aptos para disfrutar de la gracia de Dios. Todo depende de la disposición de Dios. Por consiguiente, vemos que la base para disfrutar la gracia de Dios no depende de nuestra espiritualidad. Recuerde esto: Dios nos designó y nos ha dispuesto como el objeto de su gracia. Por lo tanto, la gracia viene a nosotros y es nuestra porción. Muchísimas gracias por este comentario. Este tema, como usted dijo, es muy delicado y necesita un entendimiento completo. Como vamos a ver, el hermano Lee mantendrá esta línea. Así que continuemos con el estudio vida de hoy. I would ask you to consider. Les voy a pedir que consideren su propia situación. ¿No tienen ustedes la misma debilidad? ¿O es que ustedes no tienen ninguna debilidad? Le pregunto a usted, que es la persona más consciente espiritualmente hablando. Dígame, ¿no se da cuenta que usted tiene una debilidad natural? No les animo a que mantengan su debilidad natural, a que la guarden. Esto no es lo que les estoy diciendo. Pero miren, es bueno que no estemos conscientes de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque así no seremos frustrados de disfrutar la gracia. Alabado sea el Señor. No sé cuál es mi debilidad. Yo solo sé disfrutar la gracia del Señor. Si no está de acuerdo conmigo, por favor, lea Génesis 26 una y otra vez, incluyendo el capítulo 25, y verá allí que Isaac estaba disfrutando la gracia de Dios y de repente él fue puesto en evidencia, él fue expuesto en su debilidad natural. Pero esto no impidió que Isaac siguiera disfrutando la gracia de Dios. En otras palabras, ser expuesto de esa debilidad natural no le impidió confiar en Dios. Espero que todos podamos ver esto. No hay duda que él iba hacia el sur. No descendía hasta Egipto, pero sí estaba muy cerca de Egipto, a la tierra de los filisteos. La intención de Dios era que su pueblo escogido permaneciera en la buena tierra. Pero ahora, Isaac estaba repitiendo el descenso, la historia de ir abajo, y cuando iba de camino, fue detenido. La Biblia dice que cuando iba descendiendo, se le apareció Jehová y le advirtió: no desciendas a Egipto. Isaac tenía esa intención de descender a Egipto, así que se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas. Tampoco le dijo a Isaac que se quedara allí, sino que le dijo: habita en la tierra que yo te diré. De todas maneras, Isaac se quedó allí. No fue exactamente en el lugar que Dios quería, pero aún así tenía la paz de disfrutar la gracia de Dios. No estaba consciente de ser religioso. No tenía ningún sentir de esto. Y lo repito, es muy bueno que no seamos conscientes de ser religiosos. Es bueno no tener concepto religioso. Esta es mi carga en esta noche, decirles que todos debemos darnos cuenta que el disfrute de la gracia de Dios no tiene nada que ver con que seamos religiosos, sino aquí lo que se ve
es una persona que no es nadita religiosa, pero que aún así era una persona que disfrutaba la gracia de Dios todo el tiempo. Hemos visto que a Dios no le importa nuestra espiritualidad fabricada humanamente y que nuestro comportamiento religioso tampoco nos ayuda a disfrutar la gracia de Dios. Sin embargo, normalmente evaluamos estas dos cosas, la espiritualidad y religiosidad, como algo positivo. ¿Cómo podríamos reconciliar este punto? En este asunto, es mejor repetir lo que Witness Lee dijo. Según su concepto religioso, si usted tiene alguna debilidad natural, ya no puede disfrutar de la gracia. Pero la gracia de Dios sigue presente en usted. He aprendido que la gracia no depende de lo que somos. Cada objeto de la gracia divina tiene un punto débil. Quiero animar a nuestros oyentes a que no se esfuercen por guardar normas de conducta cristiana, sino que sean osados en disfrutar la gracia de Dios. Es mejor ser ciegos a nuestras debilidades naturales, porque cuando estamos conscientes de cierta debilidad, tratamos de comportarnos religiosamente y nuestros conceptos religiosos nos impiden disfrutar la gracia. Es mejor solo saber una cosa: disfrutar la gracia del Señor. Si hemos seguido este mensaje de cerca, nos habremos dado cuenta que Isaac no era una persona religiosa, pero aún así, él disfrutó la gracia de Dios todo el tiempo. Que nosotros también aprendamos a ser tales personas, no religiosos, sino aquellos que disfrutan de la gracia de Dios todo el tiempo. Precioso comentario. Regresemos entonces a nuestro hermano Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. Then, Entonces, listen this. escuchen esto. In him there was not only Él no solo tenía la debilidad natural, sino también la vida natural. Él no vivió mucho por la vida espiritual. Él también vivía una vida natural. La Biblia nos dice que Isaac amaba a Esaú, no porque era el primogénito según lo que Dios ordenó. No. Él amó a Esaú porque él era un cazador muy hábil. Él amaba a Esaú sola y únicamente por su preferencia natural. Su amor a su primogénito estaba limitado absolutamente a la esfera de la vida natural. Isaac, por un lado, estaba disfrutando todo el tiempo, pero también tuvo el aspecto del sufrimiento. ¿Y de dónde salió este sufrimiento? Sí, de su vida natural. Porque él vivió de una manera natural y ella, la esposa, también vivió de una manera natural. Así que los dos en esta pareja vivieron de una manera natural. Así que todo el sufrimiento vino de esta fuente, por vivir de una manera natural. ¿Me entienden? ¿Pueden ver esto? Ellos sufrieron. Esaú causó fastidio, y las esposas de Esaú causaron mucha amargura de espíritu a Rebeca y a Isaac. Además, por el amor favoritista en esa familia, Esaú aborreció a Jacob y hasta quería matarlo. Y cuando la madre se enteró de esto, Rebeca le dijo al segundo hijo, a Jacob: tu hermano te quiere matar. Así que te digo, tienes que irte, vete a la tierra de mi hermano y allí conseguirás esposa. Entonces esta madre fue al padre y le dijo al padre la misma cosa, pero de otra manera, de una forma distinta. Esta era Rebeca. La misma historia, pero de una manera distinta de contarlo. Si usted vive en la vida natural, le causará que sufra. La vida natural no disminuirá la cantidad de gracia que recibamos. No, pero la vida natural sí incrementará, aumentará nuestra medida de sufrimiento. Si usted no desea sufrir, lo mejor es no vivir en la vida natural. No haga nada usando su vida natural. No se valga de su astucia. No ejerza su sabiduría para ayudar a Dios.
Les digo, si se vale de su inteligencia, no le ayudará a Dios, sino que solamente le añadirá sufrimiento a usted. Muy bien, ahora venimos a la bendición de Isaac. En su bendición podemos ver 3 puntos. Él bendijo según su preferencia natural. Por eso, él bendijo ciegamente. Él era ciego físicamente, pero también lo era en lo espiritual, porque había sido cegado por su predilección natural. Con todo, bendijo y hasta bendijo por fe. Según su situación, no era una persona que era apta o calificada para tener la fe. Pero él no se dio cuenta que él no estaba calificado. Él miró a Dios y vio la promesa de Dios y bendijo a su hijo por la fe. Por fe bendijo, en el Espíritu por la fe. Si queremos tener fe, debemos apartar la mirada de nosotros mismos. Si nos miramos a nosotros mismos, la fe desaparecerá. Miren a Dios y vean lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, declare simplemente lo que Él ya ha dicho en su palabra. En esto consiste la fe. Isaac bendijo a su hijo de esta manera. Además, como ya les dije antes, es difícil encontrar alguna pista, alguna clave que Isaac era espiritual. Pero nos tenemos que dar cuenta que murió en fe. No murió en una condición miserable, sino que él murió en la fe. Verdaderamente creo que todos nosotros podemos identificarnos con las contiendas y la amargura que le sucedió a esta familia. Sin duda alguna, esto causó mucho sufrimiento a Isaac y a Rebeca. De igual manera, nuestra vida natural, con sus preferencias, también es la fuente de la mayoría de nuestros sufrimientos. No obstante, aún con estos sufrimientos, todavía podemos disfrutar a Dios como la gracia. ¿No es así? Si no fuera así, todos estaríamos en un tremendo problema. Nuestra vida natural y nuestras preferencias naturales siempre causan dificultades y sufrimientos, así como en el ejemplo de Isaac y Rebeca. En esta familia observamos que sus preferencias eran muy obvias. Isaac prefería a Esaú, el hijo cazador que proveía el venado. El favorito de Rebeca era Jacob, el hijo callado. Ciertamente habrá contienda en una familia que tenga este tipo de predilección, preferencia y parcialidad. La vida natural siempre causa problemas y aún resulta en odio. Todo el sufrimiento viene por la vida natural, pero hay buenas noticias. La vida natural no impedirá la gracia de Dios, aunque sí aumentará nuestro sufrimiento. Si no queremos sufrir, no debemos vivir en la vida natural. No trate de ayudar a Dios valiéndose de los recursos de su propia sabiduría o astucia natural para tratar de solucionar sus problemas. La gracia ha sido destinada para todos nosotros. Si somos buenos o malos, espirituales o no, religiosos o no, el propósito de Dios todavía se llevará a cabo. Los creyentes genuinos podemos decir, estamos bajo la gracia de Dios y en el disfrute de esta gracia. Bueno, hermano Guido, comenzamos con sufrimientos, debilidades y fracasos, pero concluimos con la gracia maravillosa y disfrutable. Una vez más, gracias por sus comentarios y le esperamos pronto nuevamente. Que Dios nos ayude a disfrutar de esta gracia y a cooperar con ella y a evitar nuestra astucia natural. Dios les bendiga. Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida y junto al árbol está un río que fluye,
Y en este fluir de agua de vida encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida, y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula El edificio de Dios por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.